a orar juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias por salvarnos primeramente y por permitirnos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad estábamos muertos y perdidos totalmente, sin salvación, sin seguridad de ir al cielo, cayendo al infierno cada día por el pecado. Pero el perfecto amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios nos manifestó su justicia de la salvación, su justicia del perdón del pecado. Así hemos oído y recibido y entendido, y ya recibimos en nuestro corazón, lo guardamos también en nuestro corazón en medio de nuestra vida. Así, obedeciendo a esta palabra del Señor como pacto eterno, aquí estamos, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra, obedeciendo. Así, Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad. Queremos seguir permaneciendo en el Señor por medio de esta iglesia, que es el cuerpo del Señor. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos, unánime, un mismo sentir, para que puedan seguir adelante como un cuerpo. Señor, hoy queremos escuchar tu voluntad por medio de esta comunión con Señor, para que podamos seguir adelante dignamente. Señor, sabemos siempre que Dios nos corrige y nos ordena por la palabra. Y siempre, Señor, nos llena de sabiduría y de poder por medio de la palabra. Señor, lo esperamos hoy también aquí. Guía esta reunión según tu voluntad. Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a buscar San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, verso 2. San Juan 5, verso 2 al 9. San Juan capítulo 5, verso 2 dice: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y puso que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo:
no tengo quien dime meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Sí, hoy vamos a meditar sobre este texto, sí, para aprender bien la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, verdad? Para los salvos. Siempre la Biblia está hablando a los salvos. Y también la Biblia. Si Dios nos permitió la Biblia para que seamos salvos de espíritu, así Dios nos salvó, ¿verdad? Del pecado y del mundo. Y después de la salvación, sacarnos, ¿verdad? Del mundo. ¿A dónde nos ha puesto? En la iglesia. Por eso nosotros sí debemos seguir aprendiendo sobre la voluntad de Dios, recibiendo esta enseñanza del Señor. Si no, no podemos seguir adelante. No podemos vivir según la voluntad de Dios. Aquí sale, ¿verdad? Muchos enfermos, muchos enfermos. Mire, nosotros estábamos, ¿verdad? Éramos enfermos, ¿sí o no? De espíritu, de cuerpo, de alma, del corazón, de mente. Mucha enfermedad, físicamente, espiritualmente. Aquí dice, ¿verdad? Ciegos, cojos y paralíticos, sordos y mudos, y también endemoniados. Sale mucha enfermedad. ¿Qué quiere decir estas enfermedades? Se refiere al pecado, ¿sí? Explica sobre pecado. Sí, hay una enfermedad del corazón, de mentalidad, ¿verdad? Por alcohol, por licor, por droga. Si hay, ¿verdad? Depresión. Muchos están padeciendo por depresión. Es una enfermedad, no es bueno. Aquí en el mundo, ¿verdad? Pasa muchas veces como terremoto, sí, hoy en día ya se pasó un terremoto muy grande. Y también está haciendo guerras, hambres, pasa, ¿verdad? Hambres. Entonces muchos están sufriendo por estas cosas malas de la vida. Entonces, ¿por qué ya entró, verdad, estas cosas malas en ese mundo? O sea, en medio de los hombres. La Biblia nos explica, ¿verdad? ¿Por qué? También por el pecado. ¿Por qué llegó la muerte? ¿Verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Es cierto. Por eso el pecado entró, ¿verdad? En el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así llegó hasta nosotros, ¿verdad? Muchas cosas malas hasta la muerte. Por eso el pecado es como una enfermedad. Muchos aquí, como entre nosotros, algunos sí están sufriendo por algo de una enfermedad muy grave. Qué duro, ¿verdad? Esto. Por eso el pecado, ¿verdad? Es muerte. Mire, no para decir que como un enfermo, o sea, sí, tiene mucho pecado. No para decir esto. Todos los hombres son pecadores y pecan. Y llegó, ¿verdad? La muerte, enfermedades por el pecado. Ya entró en el mundo, ya está moviéndose para todos, para todos. Así, Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Por el pecado del mundo, por estas cosas malas del mundo.
Así es, Cristo recibió, ¿verdad? Nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, hasta la muerte. Jesucristo ya cargó enfermedades, debilidades de cada uno de nosotros. Así, Dios nos hizo, ¿verdad? Entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de los cielos por su muerte, por su resurrección, se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, nosotros ya recibimos este Evangelio de la salvación, se llama el verbo de vida, se llama el pacto eterno de nuestra salvación. Ya Dios va a cumplir, ¿verdad? Esta palabra, según su promesa. Nosotros solamente vamos a confiar en esta palabra. Hoy aquí estamos para escuchar de nuevo esta promesa en memoria, ¿sí? En recuerdo de lo que ha hecho Jesucristo, de lo que, ¿verdad? Nos ha dicho Dios siempre. Esto es la fe. La fe es como profundizar y escudriñar. Sí, esto es la fe. Hay que pensar siempre, cada día. Pero nosotros aún estamos, ¿verdad? Luchando contra el pecado, contra también una enfermedad, contra mucha debilidad, defecto, errores de la vida. Eso, ¿verdad? No es fácil, es cierto, no es fácil. Pero sabiendo que ya Dios lo pagó todos, Dios nos salvó de todas estas cosas, nosotros debemos llevar paz y gozo en nuestro corazón, ¿sí o no? De esta promesa, por esta promesa. Esto es vivir por la fe y para fe. Así nosotros tenemos la esperanza del reino de Dios. Aquí estamos esperando también la venida del Señor, ¿sí? El reino de los cielos. Es bendición. Aquí estamos reunidos. ¿Por qué? Sí, esperando el reino de Dios. ¿Sí o no? Mucho ánimo, hermanos. Tenga paciencia, tenga paz y gozo en su corazón, aunque está pasando un tiempo muy difícil y duro, pero ya vamos a vivir por la fe, sí, esperando la venida del Señor y el reino de Dios. Ya vendrá pronto. Mire, en el reino de Dios, ¿verdad? No hay enfermedad. En el reino de Dios no hay la muerte, no. En el reino de Dios no hay, ¿verdad? Nada de los malos, nada, nada. Solamente paz y gozo y alegría. Así Dios quiere darnos este reino. Por eso, un poco de tiempo, ¿sí? Vamos a sufrir en ese mundo, ¿sí? Por estas cosas del mundo. Mire, nosotros no somos del mundo, siempre recordamos esto. Ah, yo no soy del mundo. Entonces yo paso, ¿verdad? Un tiempo muy difícil, duele, de mucho dolor de la vida por muchas cosas. Pero yo no soy del mundo. Soy de Dios, soy del reino de Dios. Yo sigo adelante, aunque yo sufro por algunas cosas, pero voy esperando la venida del Señor, esperando el reino de Dios. Por eso a Dios quiere darnos este reino. Se llama esperanza, ¿sí? Verdadera y eterna. Porque aquí en este mundo, ¿verdad? Todo el mundo está sufriendo por enfermedad, por muchas cosas malas, ¿verdad? Terremoto, hambre y guerras, pleitos, porque se apartaron de Dios, se salieron de Dios. Por eso ya entró, ¿verdad?
estas cosas malas en el mundo estamos sufriendo, ¿sí? Por eso, ¿por qué entró, verdad, este pecado en este mundo? Sí, por el diablo. Vamos a pensar sobre esto. Por el diablo. ¿De dónde viene el pecado? Del diablo. Por eso, el pecado es la obra del diablo. ¿Sí? No hace falta odiar mucho, ¿verdad? A otra persona, porque ya fue tentado por diablo, fue equivocado, ¿verdad? Por diablo. Entonces hay que odiar, aborrecer, ¿verdad? Al diablo. Es mejor. Por eso, hermanos, y podemos pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a Dios? Odiando mucho al pecado. Hay que odiar al pecado, hermanos. Y aborrecer, ¿verdad? Al pecado. Aborrecer al diablo. Las obras del diablo, que es pecado, maldades. Por eso, ¿cómo podemos amar a Dios? Odiando las obras del diablo. Así podemos tratar de amar a Dios. Es como resistir, ¿verdad? Resistir contra el diablo, pelear contra el diablo, o sea, como resistir contra el pecado, ¿verdad? Es amar a Dios. ¿Por qué? Porque como queremos resistir contra el diablo y contra el pecado, porque amamos a Dios, porque amamos al reino de Dios. Ya no somos del mundo, por eso aborrecemos al pecado, al diablo. ¿Sí? Así viene, ¿verdad? Las obras del diablo es pecado. El que está cometiendo pecado, ¿qué quiere decir esto? De diablo. Así la Biblia dice. Santiago 4:7 dice, ¿verdad? Someteos a Dios. Resistid al diablo. Resistid al diablo. Huirá de vosotros. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Odiar al pecado. ¿Sí? Aborrecer al pecado, maldades de la vida. Busquemos primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recordamos esto. Ah, sí, el diablo, ¿verdad? Como león, león rugiente, buscando, ¿verdad? A quien devorar. Así anda alrededor de nuestra vida, rugiente. Así hay una señal. Cuando viene un pecado, ¿verdad? Sí, rugiente, de como un león. Mire, hermanos, Dios existe, ¿verdad? Dios está vivo. Así el diablo existe. Diablo existe. Satanás existe. Es, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Es adversario de nosotros, un enemigo de nosotros. Hay que odiar mucho. Hay que resistir y pelear contra este diablo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, odiar el pecado, aborrecer el pecado. Todas las cosas malas de la vida hay que aborrecer. Ah, no es justo esto. Por eso aquí habla, ¿verdad? Muchos enfermos,
enfermedades. Se refiere al pecado. Sí, aquí busca, ¿verdad? Este diablo, buscando alrededor, ¿verdad? De todo el mundo, buscando a quien devorar. Mire, los que no han sido salvos, está en barriga del diablo. Ya devoraron, ¿verdad? Ya está en barriga del diablo. Ellos va a vivir según la voluntad del diablo, ¿sí o no? Muertos. Están en la barriga del diablo, ya comieron. Está. Está muerto también. Pero entonces, ¿a quién busca ese diablo? A los salvos para comer, para devorar. Entonces, aquí está hablando una tentación para los salvos. Si el diablo, Satanás, está cerca de nuestra vida, siempre andando, ¿verdad? Alrededor de nuestra vida. Hasta Señor Jesucristo, este diablo, Satanás, tentó, ¿sí o no? Sí, llegó a tentarle. Y dijo, ¿verdad? Muchas cosas. Sentado, cita de la Biblia. Hablando de la Biblia, así, tentó y probó, pero Jesucristo lo ganó. La Biblia dice, ¿verdad? Este diablo se apartó algunos días. Hasta la muerte, si alrededor de Jesucristo andaba también este diablo. Cuanto más nosotros. Mucho más, ¿verdad? Recordamos esto, sí, esto, como el trabajo del diablo, ¿qué es? Pecar. Nos hace pecar. Vamos a distinguirlo, ¿verdad? Esto. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano, aquí dice, no es de Dios. No está hablando un vecino, ¿verdad? Una familia, ¿no? Aquí está hablando un hermano de la iglesia. Entre los salvos, ¿cómo puede, ¿verdad? Odiar, ¿cómo puede pelear? No es justo. Entonces, el que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está hablando sobre el pecado. El que practica el pecado es de diablo. Aquí entre nosotros, algunos, solamente haga el bien, nunca peque. Hace la mano. No somos así. Entonces, ¿por qué aquí dice, verdad? Ah, como todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso vamos a entender sobre esta palabra, ¿verdad? Practicar. ¿Qué quiere decir practicar? Hay permanecer ahí. Entonces, un salvo no peca. Sí, podría pecar. Eso es la vida. Muchos solamente piensan, ¿verdad? Un pecado muy grande, grave.
homicidio, fornicaciones, robo. No, no solamente esto, sino un odio, ira, grita, mentira. Son pecados. Entonces, un salvo nunca peca. Sí, sale, ¿verdad? Algo malo. Esto es la vida. Pero practicar en el pecado, ¿qué quiere decir esto? O sea, permanecer en el pecado. No quiere salir. Es problema. O sea, como quiere seguir pecando, permaneciendo ahí en el pecado, en el mundo, no se siente nada. Es muerto o vivo, ¿verdad? Muerto, no se siente nada. Cómodo, pecando. No pasa nada en su conciencia, no pasa nada, ¿verdad? En su vida. Muerto, no es de Dios. Un salvo, por ejemplo, ¿verdad? Un salvo puede vivir así, como un hombre del mundo, practicando en el pecado, o sea, permaneciendo ahí, tranquilo. Nunca, no puede. Entonces, un salvo, si peca, ¿qué pasaría? Viene disciplina de Dios. Disciplina de Dios, una plaga de Dios. Por eso, nosotros siempre debemos entender esto. Si yo no sigo bien, ¿verdad? No vivo bien según la voluntad de Dios. Viene disciplina de Dios. Hay que entender esto. Entonces, recibiendo disciplina de Dios, una disciplina dura. Mire, disciplina no es fácil, hermanos. Es duro. Entonces, recibiendo esta disciplina de Dios, quiere como permanecer, practicar más en el pecado, en el mundo, disfrutándose, gozándose en el pecado. ¿Cómo? ¿Verdad? Un salvo, ¿cómo puede vivir así? Mentira, no es de Dios. Por eso aquí habla sobre este pecado, practicar en el pecado, ¿no? Si cometimos, ¿verdad? Un pecado, ya, que duele, ¿verdad? De corazón, de conciencia, ¿sí? Entonces, entendemos esto, ¿verdad? Practicar el pecado. En hebreo también hay dos palabras, como cometer un pecado y permanecer en el pecado. Hay diferencia. Por eso un salvo no puede permanecer en el mundo, jamás. Como oveja, ¿verdad? Oveja. Esta oveja, siempre aquí en la Biblia, como una sombra, ¿verdad? Sombra de los salvos. Una oveja puede vivir en el charco de chancho, cerdo. Una oveja puede vivir en el pozo de chancho. No, no le gusta, tira, ¿verdad? Así. Y se salta. Pero un chancho contento, ¿verdad? Jugar en el pozo y en el charco, es cierto. No va a salir este chancho. Por eso, miren, por ejemplo, un chancho tratando de vivir como una oveja, puede ser oveja. No, ¿verdad? No es así. Sí. Por eso un salvo tiene un carácter de Dios. Se llama el Espíritu Santo. Un instinto nuevo. Por eso un salvo, ¿cómo puede vivir así, verdad? En el mundo, permaneciendo ahí practicando en el pecado. Jamás. Es imposible. Aquí habla esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El simiente de Dios, ¿qué quiere decir el simiente de Dios? Es Cristo. O sea, aquí habla también sobre el Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo también, ¿verdad?
nacido de Dios, enviado por Dios. Él no practicó el pecado, porque la simiente, ¿verdad? Era la simiente de Dios, permanecía siempre en él, no pudo pecar, porque es nacido de Dios. Así un salvo como nuestro Señor Jesucristo, si somos simiente de Dios, la simiente de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien, nunca peque. No hay tal hombre. Eclesiastes 7:20. Y también sale en la Biblia un salvo. Fue castigado, ¿verdad? Por desobediencia, por el pecado. Llegó la muerte a este hombre. Ya murió por disciplina de Dios. Entonces, siendo salvo, quiere permanecer en el pecado. Viene disciplina. Qué duro recibir la disciplina de Dios, pero no quiere salir de allí. Entonces Dios lo lleva, lo quita, ¿verdad? La vida. Por eso, como la Biblia dice, entregó, ¿verdad? A Satanás tal hombre para destrucción de la carne. Pero el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. A veces llega esta muerte como disciplina de Dios porque no quiere salir de allí, viene la muerte. Pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, este diablo, aquí dice, ¿verdad? Em, peca desde el principio, dice. Este diablo ya pecó, rebeló, ¿verdad? Contra Dios en el principio. Según la Biblia, el diablo era ángel, un ángel más bonito. Alababa, ¿verdad? Siempre cerca de Dios, pero este ángel, como se rebeló contra Dios para quitar este trono de Dios, él quiso como Dios, pero era siervo. Entonces ya fue rechazado, ¿verdad? Así del reino de Dios. Y ahora está trabajando en ese mundo. Así Dios le permitió ese trabajo. La obra de Satanás, la obra del diablo, ¿qué es? Pecar. Nos hace pecar. Pero aquí la Biblia dice, verso 8 también, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es las obras del diablo? Pecado, destrucción del mundo. Esto es las obras del diablo. Entonces Jesucristo vino al mundo para destruir y deshacer las obras del diablo. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jehová nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, todos tus pecados, ¿sí? Así Dios nos llama, vuélvete a mí, venga a mí. Esto es el Evangelio de la gracia de Dios. Así ya deshizo Dios, Jehová, todo nuestro pecado. Ya, el que ha nacido de Jehová, ¿verdad? Por este Evangelio, no tiene pecado. Ya deshizo, ya no existe más ese pecado. Así, el que ha nacido de Dios no puede practicar en el pecado. Viene disciplina de Dios. ¿Sí? Nosotros así somos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante así, resistiendo contra el pecado, peleando, luchando contra el pecado y contra el mundo. ¿Sí? Seguimos adelante. Es duro, ¿verdad?
Por eso nosotros, nuestra esperanza es la venida del Señor. Señor, venga. Venga a tu reino, Señor, porque aquí estamos sufriendo, luchando duro, pero nosotros esperamos el reino de Dios. Señor, venga. Ahí queremos descansar, reposar en el Señor para siempre. No estoy hablando sobre la muerte. Vivir para siempre con Dios, con gozo y alegría. Esto es nuestra esperanza. Dice, ¿verdad? Aquí verso 10. Hay los hijos de Dios y también los hijos del diablo. Los hijos de Dios son salvos, son salvos. Ellos van al cielo. Pero los hijos del diablo que viven en ese mundo van a caer al infierno. ¿Por qué? Sus padres, ¿verdad? Es diablo. Dios preparó el infierno, dice, ¿verdad? El infierno. ¿Para quién? La Biblia dice San Mateo 25, para el diablo. Pero el que pertenece al diablo, ¿a dónde va? Donde cae el diablo. Así cae todos los que, ¿verdad? Han nacido del diablo. Es duro. Por eso nosotros, sí, viendo, ¿verdad? Esas cosas, este movimiento del mundo, vamos a seguir adelante, esforzarnos, permanecer siempre en el Señor por medio de la iglesia. Mire, no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a meditar esto también. Si tiene un odio contra algún hermano, hay que dejarlo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Esto es último mandamiento de Jesucristo. Amar a los hermanos del mundo, ¿no? De la iglesia. Primero aquí vamos a cumplir este mandamiento. Aquí está mandando, ¿verdad? A sus hijos, a los salvos. El que no ama a su hermano que no se ve, no, perdón. El que no ama, ¿verdad? A su hermano que se ve, que vive cerca de su vida, ¿cómo puede amar a Dios que no se ve? La Biblia dice mentiroso. Primero, vamos a tratar de amar, ¿verdad? A nuestros hermanos aquí en la iglesia que se ve, que está cerca de su vida. Esto es amar a Dios. Por este hermano Jesucristo murió, la Biblia dice. Por este hermano Jesucristo sacrificó. Entonces, sí, vamos a perdonar, vamos a atender, ¿verdad? Con mucho amor, siempre, con mucha paciencia, con mucha misericordia, como Señor Jesucristo. Jesucristo nos perdonó, ¿verdad? Nos aceptó también con mucha paciencia, con mucho amor. Dios es amor. ¿Cómo podemos aborrecer, verdad? A los hermanos que está el Señor Jesucristo en él. Jesucristo murió por él. ¿Cómo podemos aborrecer y odiar? Aquí, como estando juntos aquí, no saluda, no habla. ¿Qué quiere decir esto? Odiar. Qué feo esto. No quiere recibir saludo. Se va.
Entonces, él me aborrece mucho, entonces yo voy a aborrecer. Es justo. Tampoco, ¿verdad? Él me ignora, entonces voy a ignorar. No es justo. No es el amor. Hermanos, ya vamos a aprender el amor de Dios. Mira, aquí en la iglesia hay mucho odio, ¿verdad? Celo contra algunos. ¿Cómo la iglesia podría predicar? Mire, predicar es compartir el amor, ¿sí o no? Amor de nosotros, amor del Señor, pero odiándonos aquí, ¿cómo? En un hogar se pelea mucho, marido y mujer. ¿Cómo puede edificar su hogar? ¿Cómo puede enseñar a sus hijos? No, mentira, ¿verdad? Los hijos piensan, sí, mentira. Entonces, mire, nosotros, aquí Dios está criándonos. Así Dios está enseñándonos primero aquí en medio de los salvos. Si no amamos aquí primero entre nosotros, si ama a otro hermano, otro hombre para predicar, mentira, mentiroso. Es como, ¿verdad? Una cosa mala, muy mal. Sí, la Biblia dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Yo lo amo porque Él me ama. Es fácil, ¿verdad? Él me atiende muy bien, con mucho amor, ¿verdad? Y me habla muy suave, pero el que no habla así, yo hablo como duro, ignoro. No. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Dice, los publicanos, los que viven en el mundo, sí, hacen así igual, mismo. Pero nosotros aquí, no podemos vivir así como un hombre del mundo. Sí, él me ama, me trata muy bien, me atiende muy bien, entonces yo lo atiendo con mucho amor, cariño, ¿verdad? Sonrisa. Pero si no, mm, no quiere recibir saludo. Es pecado, hermano. Hay que dejar esta cólera, esta ira. Le daña también a sí mismo. Una pérdida, mucha pérdida de su vida, dañándole a sí mismo. Mire, para odiar a alguno, ¿verdad? Hay que sacar mucha energía. Odiar, odiar. Qué duro, qué cansado esto. Sí, aquí Dios nos pide, ¿verdad? Como mandamiento. Es mandamiento para los salvos. No para cumplir la salvación, sino para ser bendecido por Dios. Dios quiere bendecirnos, muchos, pero muchos no están preparados, dignos, no va a recibir. Vamos a dejar, ¿verdad? Estas cosas malas de nuestra vida. Entonces, hermanos, hay una curación, una recuperación siempre que viene por Dios y de Dios. Por eso hoy vamos a meditar un poco sobre este estanque, ¿verdad? Llamado Bethesda. San Juan capítulo 5, volvemos a San Juan capítulo 5, verso 9. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Entonces, cuando
agitaba, ¿verdad? Así un ángel, sí, el que entra primero ya se sana, queda limpio, sano. Es milagro, ¿verdad? Un milagro. Todo el mundo quiere milagro, pero también hay un milagro para los salvos. Bethesda, ¿verdad? Significa casa de gracia. Bethesda. ¿Cómo se llama? Casa de gracia. Casa de misericordia. Bethesda, significado, casa de gracia y de misericordia. Compasión. Casa de compasión. Entonces, ¿quiere recibir la gracia y misericordia de Dios? Tiene que llegar ahí, en la casa de gracia. Se llama Bethesda. Así, ¿verdad? El que entra primero ahí se sana. Es la gracia, es la misericordia de Dios. Había, ¿verdad? Muchos estanques en Jerusalén, no solamente Bethesda, había lagos, no solamente en Jerusalén, en otro lugar. Cada país tiene lagos, muchos lagos, estanques, pequeños y grandes. Pero hay donde podemos recibir la gracia y misericordia de Dios, si hay. ¿Dónde es? En Jesucristo. Por eso, Bethesda, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo. Solamente en el Señor Jesucristo podemos recibir la gracia, ¿sí o no? Sí, en el Señor. Podemos recibir la misericordia de Dios en el Señor. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? ¿Cómo podemos meternos en el Señor? Por medio de la iglesia. ¿Sí? Por eso, ¿dónde podemos recibir la gracia y misericordia de Dios? Es la iglesia. Es la iglesia. Sí hay mucha iglesia, sí, pero como estanque, ¿verdad? Ahí sí hay muchas estanques, muchos estanques, pero si hay un lugar donde puede recibir la gracia y misericordia de Dios, ¿cómo podemos distinguirlo? Si hay mucha iglesia, son verdaderas, son como Bethesda, ¿no es así, verdad? ¿Cómo podemos distinguirlo? Por la palabra, ¿sí? Por la palabra. Por eso las aguas se refiere a las palabras. Movimiento del agua, ¿qué quiere decir? Movimiento de la palabra, ¿sí? El agua viva. El verbo de vida, le da la vida nueva. Eso. Por eso, Bethesda, ¿verdad? Se refiere donde podemos recibir la vida nueva, donde podemos recibir la gracia, la misericordia de Dios. Hemos recibido la salvación, ¿sí o no? Hemos recibido la vida nueva. ¿En dónde? Aquí, en esta iglesia. Para mí, esta iglesia es Bethesda, ¿sí? Yo sigo permaneciendo aquí, porque yo recibí la vida, ¿verdad? Aquí. Y me cura también siempre, ¿sí? Me sana, siempre. Yo no soy perfecto y sale algo malo siempre, pero permaneciendo aquí en Bethesda, ¿verdad? Que es la iglesia, me sana. Por la gracia y por la misericordia. Como un campo, ¿verdad? Un campo que está escondido, un tesoro. Hemos aprendido domingo pasado. Este campo, ¿cómo se llama, verdad? ¿Cómo se llama? La iglesia. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre halló este tesoro, ¿verdad? Trabajando ahí en el campo y ya, lo escondió y fue.
y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Sí? ¿Por qué dice, verdad? Un tesoro escondido. Porque Dios quiere darle a los que quieren, a los que buscan. Sí. Dios quiere darle al que conocen ese valor. Sí, así es. Esto es la voluntad de Dios. Por eso este hombre, ¿verdad? Escondió de nuevo. Este hombre, ¿quién es? Si podía ser Jesucristo. Jesucristo lo escondió. Esto es la voluntad de Dios. Busquemos San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, verso 6. San Mateo 7, verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, os como destruye, ¿verdad? Despedacen. Así lo escondió este hombre. Por eso nosotros, sí, como Dios, ¿verdad? Dios también no quiso dar estos santos y como este tesoro precioso a cualquier persona, ¿no? Por eso tiene que arrepentirse, o sea, salir del mundo y permanecer en la iglesia. Esto es arrepentimiento. Dice, ¿verdad? Me arrepentí, yo no fumo, yo no consumo droga, no tomo licor. Se arrepintió, bien, pero si no permanece en la iglesia, si no permanece en el Señor, no se arrepintió. Aún no llegó al Señor. Eso. ¿Cómo puede recibir la bendición? ¿Cómo puede recibir este tesoro? No puede. Hay que permanecer ahí, ¿verdad? En el campo. Este hombre ya compró este campo para comprar este tesoro, ¿sí o no? Porque este tesoro está escondido en este campo. Para comprar este tesoro, hay que comprar este campo, que es la iglesia. Permanecer en la iglesia. Por eso siempre Dios salvándonos, ¿verdad? Del mundo nos esconde. ¿En dónde? En la iglesia. Me explico. Nosotros aquí estamos escondidos en la iglesia como tesoro de Dios. Así Dios nos proteja, nos guía, ¿sí? Por eso, Proverbios capítulo 25, verso 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Qué quiere decir esto? Gloria de Dios es encubrir, encubrir un asunto. Así Dios esconde. Algo muy precioso. Por eso nosotros, como rey, ¿verdad? Sí, debemos escudriñar, buscando, meditando. No en ese mundo, sino en el campo de Dios, en la casa de Dios. Vamos a seguir adelante buscando, ¿sí? Escudriñándolo, ¿verdad? Y comprando, ¿sí o no? Mira, hoy estamos aquí, llegamos hasta aquí comprando. Esto es comprar, poner atención, inclinar nuestro oído, ¿verdad? Es comprar sin dinero, sin precio, ¿vale? Tiene mucho valor. Entonces, el que no pone su valor en la iglesia, a veces viene, a veces no, no es bueno, hermanos. Vamos a comprar siempre, diligentemente y honestamente.
Así podemos recibir, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios como Bethesda. ¿Sí? Este estanque, ¿verdad? Bethesda se refiere a la iglesia. Ahí viene, ¿sí? Movimiento de agua. Ahí viene la gracia de Dios, viene la misericordia de Dios. Eso. Segunda de ley, ¿verdad? Sale un hombre, se llama Naamán, general de ejército del rey de Siria. Sí, era un hombre muy grande, ¿verdad? Delante de su rey, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, como segunda posición, ¿verdad? Después del rey, era su estima muy alta, su posición muy alta, pero la Biblia dice reproso. Este general, Naamán, tenía una lepra muy dura, ¿verdad? En todo su cuerpo, pero en su casa había una muchacha judía, ¿verdad? Que traída de Jerusalén. Entonces esta muchacha le decía a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, escuchándolo, ¿verdad? Ya, ha puesto mucha atención, pidió a su rey, entonces el rey le regaló plata, oro, ¿verdad? Vestiduras preciosas para que regalara a esta profeta, a este profeta, para recibir como una bendición de curación de lepra. Distancia entre como Damasco a Samaria, como 200 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces llegó Naamán, ¿verdad? A Eliseo, pero Eliseo no salió, mandó a su siervo, ¿verdad? Para que dijera a él, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será limpios. Entonces en el principio Naamán pensaba, río de Damasco no son mejores que estas aguas de Israel. Sí, mucho más, ¿verdad? Limpio, muy sano. Pero se arrepintió y obedeció, ¿verdad? Y se metió 7 veces en el agua, en las aguas de Jordán, río Jordán, y se limpió, se sanó. ¿Cómo podemos decir esto? Ah, sí, este agua de río Jordán tenía mucha fuerza. No era así, ¿verdad? En Jerusalén había muchos ríos, ¿sí? Pero aquel lugar, aquel tiempo, había misericordia de Dios, había la gracia de Dios. Por eso, si hay dónde viene la gracia de Dios, siempre hay que buscarlo, hay que permanecer ahí, ¿sí? Entonces Naamán ya obedeció, ¿verdad? Y se sanó. Pero pensando esa historia no se hubieran juntado, llegado los leprosos en Río Jordán para ser sanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, con mucho podían llegar, hubieran llegado, pero todos se han sanado. No, solamente Naaman. San Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4, verso 27. San Lucas capítulo 4, verso 27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán,
el sirio. Solamente Naamán. Sí, como podía escuchar, ¿verdad? Esta historia. Ah, sí, como 7 veces, como limpió, ¿verdad? Se metió en las aguas del río Jordán. Se sanó. Entonces yo también voy a probarlo. Pero se sanó. Se sanaba. No, nunca. Solamente nada más. ¿Qué quiere decir esto? Hay tiempo. Sí. Si hay donde, ¿verdad? Viene esta gracia, esta misericordia de Dios como detesta. Muchos, ¿verdad? Muchos enfermos esperaban el movimiento de agua, ¿sí? Se metía, algunos sí se sanaban, algunos, pero esperar, esperar, porque no sabemos, ¿verdad? Cuándo viene, descendería, ¿verdad? Un ángel para mover este agua. Si hay un lugar que trabaja Dios, por eso San Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿quiénes son? Salvos. No cualquier persona, salvos. Los hijos de Dios. Donde están dos o tres, cuatro, cinco, mucho mejor, ¿verdad? 30, 40, mucho mejor. Pero lo mínimo, dos o tres. Aquí no dice, ¿verdad? Uno, no, no dice uno. Entonces, dos o tres. ¿Qué quiere decir esto? Grupo, en un rebaño, que está según la voluntad de Dios, ¿verdad? Se llama la iglesia. Sí, se llama la iglesia. Allí estoy yo en medio de ellos. Allí trabaja Dios. Por eso, donde trabaja Dios, ¿verdad? Se llama la iglesia. Así podemos recibir misericordia y la gracia de Dios. Ahí siempre hay protección, una guía, ¿verdad? Así Dios no se esconde, ¿sí o no? En el campo de Dios. Así siempre Dios nos esconde en la iglesia. Una protección buena. ¿Cómo podemos apartarnos de aquí? Jamás, jamás. Nosotros a veces estamos haciendo aquí el seminario de la Biblia, invitando, ¿verdad? Las almas. Vengan, vengan. Estamos preparados, ¿verdad? Tiempo y lugar. Ya estamos preparados la palabra, todo. Pero la obra de Dios no podemos dirigir como Bethesda, ¿verdad? Nosotros podemos mover ese agua, ¿no? Mire, nosotros esperando este movimiento de agua, estamos aquí siempre. Debemos estar así siempre, esperando este movimiento de las aguas. Que trabaja Dios, que obra Dios. ¿Me explico? Eso. Por eso nosotros cuando damos el seminario, si vamos a orar a Dios, ¿verdad? Por la obra de Dios, por el trabajo de Dios, por la obra del Espíritu Santo, para que trabaje en medio de nosotros, Señor, pidiendo, esperando el tiempo de Dios, porque nosotros no sabemos el tiempo de Dios. Pero si hay, nosotros estamos esperando, ¿verdad? Por eso aquí dice, de tiempo en tiempo. Un ángel descendía de tiempo en tiempo. De vez en cuando, ¿verdad? Viene. Esperamos cada vez. Cuando reunimos juntos, sí, Señor, obra, trabaje en medio de nosotros. Danos fortaleza y sabiduría de Dios. Siempre estamos reunidos, ¿verdad? Esperando esta bendición de Dios.
siempre, porque no sabemos el tiempo de Dios. Por eso siempre debemos estar ahí donde viene, en donde viene la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Para recibir esta gracia y misericordia, ¿qué debemos hacer? Estar siempre allí, esperando el tiempo de Dios, esperando la obra de Dios, porque no lo sabemos el tiempo de Dios. Por eso debemos estar siempre donde predica la palabra de Dios, donde se mueven las aguas, que es la palabra, ¿sí o no? Por eso hoy estamos aquí esperando un movimiento de las aguas, que es la palabra de Dios, que nos sana, nos cura, ¿verdad? Nos recupera, nos da sabiduría y el poder. El que no está aquí no va a tener, ¿verdad? Oportunidad, tiempo. Palabra de miércoles, sermón de miércoles también es así, esperando un movimiento de las aguas. Vienen pocos, pero vale su vida, su tiempo. Dios está trabajando ahí. Por eso recordamos esto, ¿verdad? En Jerusalén había muchos estanques, pero había un lugar, ¿verdad? Se llama Bethesda. Así nosotros debemos estar siempre en medio de la iglesia. Así Dios nos cura nuestro pensamiento. Así Dios nos corrige, ¿verdad? Nuestro corazón, hasta enfermedad de mentalidad y del corazón, depresión, vamos a esperarlo. Como quitar, ¿verdad? Enfermedad. Por eso, cada reunión, si hay un movimiento de las aguas. ¿Me explico? Lo esperamos siempre. Por eso, esta vez en retiro de verano, sí, más aguas, más aguas y más movimiento de las aguas. Yo creo, yo lo confío. Porque yo experimenté, ¿verdad? Muchas veces retiro de verano en Corea. Por eso yo anhelaba muchas veces para llevar mi familia. Invitaba cada vez, porque yo siempre confiaba así, en que en el retiro de verano hay más trabajo de Dios, hay más movimiento de las aguas por el Espíritu Santo. Siempre yo lo pensaba. Por eso yo me exhortaba más para llamar, ¿verdad? Mi familia, mi amigo. Yo no quería perder este tiempo, porque es un movimiento de las aguas. Aquí estamos invitando, sí, es cierto, pero el retiro de verano es más gran movimiento de las aguas. ¿Cómo queremos perderlo? Es una oportunidad. Por eso, hermanos, si hay donde se mueve más fuerte, ¿verdad? El Espíritu Santo, si hay. Si hay el tiempo de Dios, no lo sabemos si será esta vez o no. No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí, debemos estar siempre esperando tiempo de Dios. Vamos a esperar. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque los días son cortos. No tenemos mucho tiempo. Cada vez, ¿verdad? Cada año una vez este retiro de verano. Es gran sacrificio de la iglesia porque gran gasto, ¿sí? De la iglesia. Así estamos ahorrando, ¿verdad? Este fondo. Gran gasto de la familia, una vez, ¿verdad? Si tiene 5 familias, entonces 100,000. Sí, gran gasto, pero sí, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Vamos, vamos. Esto es sabio, sabiduría de Dios. Busquemos Colosenses capítulo 4.
Colosenses capítulo 4, verso 5. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, redimiendo el tiempo. ¿Cómo podemos redimir? O sea, redimir es rescatar y salvar el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos salvar el tiempo? Aprovechar bien, aprovechando bien el tiempo. Esto es como redimiendo el tiempo. Es andar, ¿verdad? Sabiamente, conociendo bien el tiempo de Dios, conociendo bien la voluntad de Dios, no, no perder, ¿verdad? La oportunidad es andar sabiamente, vivir sabio. Eso, ¿verdad? Entonces, esta vez, ¿sí? Cada año vamos a hacer el retiro de verano. Esto es como, eh, sí, un plan, ¿verdad? El plan de la iglesia, plan anual. Cada año vamos a hacer. Pero esta vez también vamos a aprovechar, hermanos. Vamos a tirar, ¿verdad? Ahí, en el movimiento de las aguas del retiro de verano, algunas almas, ¿sí? Para que sean salvos. Viene misericordia de Dios y gracia de Dios. Lo esperamos y vamos a trabajar. En este retiro de verano también está escondido tesoro. ¿Por qué debemos estar ahí? Para buscar el tesoro, para buscar perlas preciosas, que es el reino de Dios. Ahorrando, ¿verdad? Nuestra obra en el reino de Dios. Esto es como buscar el tesoro. En cada vez, en cada sermón, en cada seminario, también en este retiro de verano. Vamos a vender todo lo que tenemos para comprar este campo. Vamos a vender todo lo que tenemos, ¿verdad? No estoy hablando sobre las riquezas sin dinero, pero esta vez si ocupamos, ¿verdad? Un gasto, no tanto de la vida. El problema es el corazón. Hay que probarlo, hermanos. Entonces, esto es comprar, ¿verdad? Venir aquí, escuchar y poner atención es comprar este tesoro, gastando, ¿verdad? Vendiendo lo que tenemos, es cierto. Por eso, hermanos, espero que oren, hermanos, por este retiro de verano, porque esto es trabajo de la iglesia, de toda la iglesia de Costa Rica. Entonces, oren. Podrían apoyar en la oración, aunque no puede ir, pero sí, oren, por favor, ¿verdad? Por el retiro y también oren para que puedan ir, poniendo su meta adelante. Señor, yo quiero. Ore, ¿verdad? Así, buscando una manera y podría hallar. Ya, eso hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos y terminemos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos muchas gracias por salvarnos y también por permitirnos aquí en la iglesia que es cuerpo del Señor. Señor, aquí estamos hoy como miembro del cuerpo del Señor. Por lo tanto, te damos muchas gracias. Señor, muchas gracias por esta palabra preciosa que nos exhorta, que nos aconseja. Así, Señor, queremos seguir adelante obedeciendo según tu voluntad. Señor, estamos orando por el retiro de verano para que, Señor, trabaje en medio de nosotros, salve también a los invitados según su gran misericordia, según su gran amor. Señor, eh,
Señor, queremos ser utilizados también por la voluntad de Dios, invitando a las almas perdidas y levantando esta iglesia juntamente. Señor, muchas gracias por ese tiempo, por tu palabra y por tu sabiduría, Señor. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.